Déjeme darle la bienvenida a nuestra queridísima compañera, si quiero decirlo, compañera, doctora Leticia Calderón Chelios, investigadora del Instituto Mora, quien hoy nos plantea en su columna de Sin embargo MX, no se aceptan mezquindades. Una columna en la que la doctora pues, nos habla de que aunque en México en efecto se lleva a cabo una política de contención de miles de inmigrantes, algo que se planteó abiertamente en la conferencia de prensa mañanera, cómo detienen a los migrantes en la frontera sur, pues no podemos tampoco minimizar esta operación llevada a cabo para rescatar afganos y afganas en necesidad, especialmente a periodistas del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, así como a mujeres y jovencitas que se enfrentan al régimen talibán. Doctora, muy bienvenida a este su espacio. ¿Qué tal, Toño? Pues un gusto enorme aquí compartir contigo y ahora pantalla también. Y bueno, saludar a todos los que nos escuchen y vean. Oye, pues creo que es oportuno, incluso la idea del título que tiene que ver con que no hay lugar para mezquindades, en el sentido de que nunca hay que hacer una sumatoria cero, ¿no? Cuando tú dices, bueno, una u otra cosa y bueno, no te quedas con nada. Entonces al final en procesos migratorios, y muchos de los que nos oyen, Toño, van a entenderlo muy bien, no se trata de personalizar y decir qué es mejor o a quién están descartando, sino entender que se trata de un proceso mucho más amplio en el cual pues finalmente toda persona es valiosa, toda vida merece ser no solamente vivida, contada, amada, abrazada, sino sobre todo tener esa oportunidad. Entonces, en temas de migración, el tema del refugio es especialmente sensible porque es como una situación extrema de migración. Digamos que toda situación de migración, sobre todo cuando es forzada, cuando no es deseada, es difícil y es dolorosa, pero cuando se trata de solicitantes de asilo que pretenden ser refugiados en otro país que no es el propio, bueno, tienen una carga y una historia que los acompaña, que es realmente una huida inminente. Entonces, el escenario de los afganos nos queda como muy claro en este momento, porque justamente lo estamos viendo en tiempo real lo que ocurre en un atentado ayer espantoso, terrible, pero yo trato de trasladar esto y decir, con todo el valor que esta gesta, digamos, diplomática tiene y que creo que hay que aplaudir en nuestro país, jalemos este argumento para discutir la política migratoria mexicana de una manera más amplia. Sobre todo, Toño, porque se viene en un contexto en el cual está México, digamos, a la merced de qué va a ocurrir, no tanto qué va a ocurrir, sino qué vamos a decidir nosotros en términos de lo que un juez de Estados Unidos ha dicho como la necesidad de que se reinstale el programa Quédate en México en nuestro país, que no es otra cosa sino mandar a las personas que son solicitantes de asilo en Estados Unidos a que se vengan a México a esperar en la frontera mexicana a que les toque su turno para presentar sus casos en la corte. Entonces, en este escenario, discutir y aprovechar la gesta frente a los afganos que llegaron, cosa de 124 personas que recién llegaron y es probable que lleguen otros grupos, pero no me parece que sin quitarle ningún, digamos, aprecio y emotividad, bueno, no tiene nada que ver con el número, la masividad, la presencia de quienes intentan cruzar por nuestro país porque buscan llegar a Estados Unidos en un número muy elevado, Toño. Entonces, esa es la circunstancia en la que México, y en el artículo lo digo, geografía es destino, y en ese escenario, más allá de decir si está bien, está mal, no deberían venir, está ocurriendo, es la realidad, y en este contexto, ¿cómo lo afrontamos de mejor manera, más allá de decir es que no quiero que pase? Bueno, ha pasado desde hace 150 años, digamos, como por lo menos 100, como para tenerlo en contexto. Entonces, de eso trata el artículo, Toño. Hay que ser muy honestos. La aproximación de este gobierno, no estoy defendiéndolo, yo he sido muy crítico, doctora, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en muchas cosas. Nos tienen abandonados todavía los mexicanos acá en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, me lo han dicho muchos amigos que viven en otros países, los consulados son una burla todavía, pero no todos, obviamente, hay gente que le echa muchas ganas, pero sí hay que ser muy claros en la cuestión migratoria. Cuando en otros momentos sí se detenía con la mayor maldad a los inmigrantes indocumentados en México, hoy se les ofrece a muchos de ellos trabajo en el sureste mexicano
Hoy pues se les permite que consigan una especie de pasaje con todas las de la ley, demostrando, eso lo ha dado a conocer el mismo canciller Marcelo Ebrard, identificándose para que puedan aplicar desde México a Estados Unidos. Y lo que comentaba yo hace rato, que con eso quisiera yo cerrar y preguntarle sobre esto rápidamente, es que algo que nos había planteado usted esta semana, el gobierno de México no tiene por qué hacer caso a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, no tiene ese alcance, no tiene esa jurisdicción, vamos, ¿no? Y algo que se me ocurría hoy con el profesor Jesús López Almejo es que como el gobierno de Joe Biden está en contra de este programa Quédate en México, puede aplicar la obradorista de decir, pues ¿saben qué? Acá en Estados Unidos también los poderes están separados y nosotros no tenemos que ningún compromiso con el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial nos puede exigir desde la Suprema Corte que se implemente el programa Quédate en Casa, pero si el gobierno de México no quiere implementar este programa, pues ¿qué podemos hacer, no? Entonces, creo que ahí es una situación con la que se enfrentan con pared los que están en contra de la inmigración acá en Estados Unidos. Tú tocas muchos puntos, Toño. Tendríamos que extendernos muchísimo. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero del primero no puedo no responderte diciéndote que los mexicanos que radican en el extranjero y que son ciudadanos de nuestro país, digo, por obvias razones, lo estoy repitiendo, digamos, tienen una cosa que es muy poderosa y se llama voto. Si lo ejercen, su nivel de presión frente a los consulados o el tema que me digas va a ser enorme, es de un potencial grandísimo, pero si no lo ejercen en la medida de su capacidad como comunidad, pues obviamente hay este tipo de cosas que quedan en la anécdota y no acabamos de romper con ese círculo vicioso. Eso te lo diría por un lado, porque acuérdate que yo soy fan de ese tema que tiene que ver con los derechos de los mexicanos que radican fuera, pero también con el ejercicio cabal de sus derechos, pues que sí le toca a cada ciudadano. Y del otro lado, que tiene que ver con la inmigración en nuestro país, el tránsito migratorio o incluso México como destino, creo que hay muchos asegúnes. Tenemos que hacer una lectura mucho más amplia, con mucho más tiempo, Toño, pero sí te diría que en este contexto, México por primera vez, ojo lo que voy a decir, México por primera vez tiene una circunstancia en la que su capacidad de negociación es mucho mayor, con más legitimidad y posibilidades de decir, nosotros en este momento por la pandemia, por la economía, por la circunstancia política y porque ciudadanos de este país, México, están exigiendo que nosotros por este momento no podemos recibir población que quiere llegar, quiere que estar en Estados Unidos, que les toca a ustedes, señores, hacerse cargo, porque durante más de 2 siglos han dicho que son el país ejemplar y al que todo mundo debe admirar. Bueno, esta gente efectivamente los admira y quiere estar ahí y no en México. Y México puede negociar de una manera muy interesante, Tony. Así es, y tenemos con qué negociar, doctora. Creo que existe fuerza, precisamente, fuerza y no a veces, ¿no? En la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en cuanto a la diplomacia, seguimos estando muy, muy fuertes. Doctora, ¿por qué no nos comparte sus redes sociales? Hay muchos comentarios en el chat. Siempre es un placer platicar con usted. Se ha vuelto usted mi colega aquí en este programa, que ya me atrevo a decirlo con toda la peladez. Vámonos en chinga con Toño Ruiz, que a veces, debido a ese temor reverencial, no lo digo cuando esté usted presente, pero bueno, ahí está. ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted? Oye, sí, mis redes sociales son, sobre todo la que uso más comúnmente, Leti Chelius, Letiche en Twitter, para quien me quiera seguir, o @migrantólogos, que es también la cuenta donde manejamos más información, digamos, de carácter más formal, ¿no? Del tema migratorio. Pero, y también una cuestión, la palabra chinga para nada es grosería, Toño, es toda una categoría en términos de nuestro lenguaje, tiene una plasticidad increíble y al contrario, creo que el que lo hayas introducido como el título de tu programa te da tu característica, te muestra como mexicano que eres y obviamente lo que sí aprendemos es a usarla en ciertas condiciones y en otras no, pero por eso pues a mí me encanta que el programa tenga este nombre, ni te preocupes, encantada de la vida. Pues sí, la verdad es que es muy chingón este programa, no le voy a mentir. Y agradezco con esto a la doctora Leticia Calderón Chelius. Tiene toda la razón la doctora,
es una palabra que recientemente fue aceptada por la Real Academia Española, pero que en efecto nos definen mucho a los mexicanos. Hay mucho que plantear sobre esta lexicología. Doctora, pues como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Toño, y saludos a todos. Buen provecho. Buen provecho. Y